El domingo anterior habíamos entrado en la sección de este capítulo 2 de segunda carta de Pedro, en la que habla del juicio que está reservado para los injustos, es decir, para los incrédulos. Y leímos hasta el versículo 9, es decir, hasta el capítulo 2, versículo 9. Hoy entonces vamos a arrancar ahí mismo la lectura, perdón, para retomar. Vamos a leer desde el versículo 9, entonces donde nos quedamos la otra vez, y vamos a leer en principio hasta el versículo 12. Y dice así: segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 12. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hay un texto muy similar, hermanos, en Judas, en la carta de Judas. Yo quiero leer solamente dos versículos. Ahí en Judas, los versículos 7 y 8. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Lo que observamos en principio es que cuando habla de despreciar el señorío o de rechazar la autoridad, las potestades superiores, dice aquí en el texto de Judas, está hablando de la autoridad o el señorío de quien tiene la potestad. ¿Quién es el que tiene el señorío? ¿Quién es el que tiene la potestad? Al hacer referencia a potestades, ahí ya está hablando, extendiendo a los ángeles, o a cualquier potestad que recibe del Señor en alguna medida, en algún grado. Dice que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no hacen juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Está hablando de la autoridad, el poder y el dominio de Dios que Él mismo, el Señor mismo, en el ordenamiento de todas las cosas, Él otorga, ¿sí? Porque ustedes saben que el Señor gobierna y desde el principio gobernó así. Podemos recordar en Génesis, por ejemplo en Génesis 1:28, el Señor le mandó al hombre que llenara la tierra y que la sojuzgara y que tuviera el señorío sobre todas las cosas, ¿sí? Eso Dios le mandó al hombre. Siendo Él Dios, el dueño, el Señor, el que tiene todo el poder, toda la autoridad,
Él había delegado eso en los hombres. Y así dice en Génesis 1:28: llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. ¿Sí? En Lucas capítulo 4 versículo 6, por otra parte, nosotros sabemos cómo vino la historia, ¿verdad? El hombre pecó, desobedeció a Dios, quebrantó la autoridad que había recibido de Dios, y en lugar de obedecer al Señor, cedió ante la tentación del enemigo. ¿Sí? Desde ese entonces, el que es príncipe de este mundo, el llamado príncipe de este mundo, el que señorea en este mundo ya no es el hombre, ¿sí? Sino que es Satanás. Fíjense, esto que tenemos aquí en Lucas es durante la tentación de Jesús en el desierto, que está en los evangelios, en otros evangelios también, Marcos y Mateo también, pero de la manera que dice aquí en Lucas capítulo 4, solamente está aquí. Dice en el versículo 5 que le llevó el diablo a Jesús a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Bueno, nosotros sabemos que el diablo es mentiroso, y a menudo él dice, como nosotros le llamamos, medias verdades, pero una media verdad en rigor es mentira, ¿sí? Una media verdad no es mitad verdad y mitad es mentira, ¿sí? Entonces él dice que le dice a Jesús que le iba a dar toda esta potestad, ¿sí? Cuando él nunca tuvo toda la potestad, ¿sí? El diablo nunca tuvo toda la potestad. Quien tiene toda la potestad, y eso confirmamos allá en Mateo capítulo 28 versículo 16, nosotros ya conocemos esto de memoria, ¿verdad? Ustedes conocen también cuando Jesús iba a ascender al cielo después de resucitar. Dice en Mateo 28 versículo 19, por tanto, versículo 18 mejor, Mateo capítulo 28 versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Quien tiene toda la potestad, hermanos, es Dios. ¿Sí? Y la potestad que recibe cualquier otro que tiene autoridad o poder, es según el grado que Dios le otorgue, le conceda o le permita tomar. ¿Sí? Bueno, hecha esa, haciendo notar eso que dice la palabra de Dios, Romanos 13:1, también podemos fijarnos. Romanos 13:1 dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. Ya sea en la esfera espiritual o en la esfera celeste, podemos decir celestial, o en la tierra, entre los seres humanos, entre los hombres. Si alguien tiene una autoridad es porque recibió de Dios. Jesús le dijo eso, también le señaló a Pilato. ¿Se acuerdan? No voy a leer eso, les voy a rememorar nomás, ustedes pueden corroborar. Le dice Pilato a Jesús, porque le interrogaba y Jesús se callaba, ¿sí? Y le dice Pilato: a mí no me respondes. Uno sabe que yo tengo autoridad para mandar que te maten, y tengo también la autoridad para dejarte libre. Y Jesús le dijo: ninguna autoridad tendrías
si no te hubiera dado mi Padre. ¿Sí? Así que, hermanos, siempre el gobernante, aunque sea un déspota, un dictador, lo que sea, ¿sí? Incluso los ángeles, incluso la potestad limitada que tiene el príncipe de los demonios, es otorgado por Dios, hermanos. ¿Sí? Así es, así dice la palabra del Señor. Y por eso aquí hay un reclamo a aquellos que creen que pueden tener autoridad sobre aquellos que son superiores a nosotros. No vamos nosotros a ahondar en esa parte de la enseñanza. Hoy quiero concentrarme en el que tiene el señorío y a quien le corresponde el señorío. El que tiene toda la potestad y es el que tiene el poder. El único Señor, Dios, nuestro Señor Jehová o Yahvé, y por lo tanto Jesucristo, el Cordero. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, dice de esta manera, Apocalipsis 5, 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En Efesios también, Efesios 4, 5 y 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Él, en su voluntad y en el orden que Él estableció, Él ha dado cierto grado, cierto nivel de autoridad y potestad a los ángeles y también a los hombres para ejercer esa autoridad. Cada quien, nosotros inclusive, nos hallamos o se halla en algún grado de sujeción, de subordinación y deber de obediencia a alguna autoridad. En cuanto a esta autoridad o potestad corresponde y proviene del único Señor, Dios, el que verdaderamente, a quien verdaderamente corresponde la autoridad y el poder. Un Señor, un Dios que es sobre todos. La realidad en la práctica no se manifiesta de esa manera, ¿verdad? La naturaleza caída del hombre le hace despreciar el señorío. Y entonces, en lugar de sujetarse al Señor, leíamos en nuestro texto inicial, ahí en segunda de Pedro, anda en concupiscencia e inmundicia. Esto es en sus malos deseos, corrompidos, sucios. Unos versículos más adelante quiero leer ahora con ustedes, versículo 12 ya leímos, 13 y 14 dice: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición.
Cualquiera, más todavía en una cultura como la nuestra, que se dice cultura occidental y cristiana, se dice, ¿verdad? Esa es una forma común de referirse a esta parte del mundo. Y no podemos negar que en alguna medida nuestra cultura al menos está influenciada, gracias a Dios, por el cristianismo. Pero no es una cultura cristiana, ni somos cristianos todos los que estamos en esta parte del mundo. Pero por aquí, la gente llama, cualquiera, dice a Jesucristo el Señor. ¿Sí? Pero Jesús dijo, esto está en Mateo 7:21, dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy día es más notoria la rebelión contra toda forma de autoridad. ¿Y por qué? ¿Por qué es así? Cualquier forma de autoridad, ya sea la del gobierno, la del presidente, lamentable es desde una óptica cristiana, verdaderamente cristiana, bíblica. Es lamentable ver cómo se hace mofa del presidente de la República, de cualquiera que está en posición de autoridad, que como sabemos por la Escritura es de parte de Dios. Tenemos que cuidarnos, hermanos, de caer nosotros en ese error, ¿sí? De participar de las burlas, de la mofa, de esa rebelión contra las autoridades puestas por Dios, por determinación de Dios. Así Dios dice, así recordábamos que Jesús le dijo a Pilato, así le dijo el Señor a Nabucodonosor, ¿sí? Y no podemos decir, no, pero Nabucodonosor era un señor muy bueno, era un señor sanguinario. ¿Sí? Así es, así dice la palabra del Señor, y esto es así para que haya un orden, El Señor entonces nos manda temer a la autoridad, respetar a la autoridad y obedecerla en todo lo que no sea contrario a lo que el Señor enseña. ¿Sí? No solo a las autoridades civiles, a los gobernantes, sino también a los maestros, ¿sí? A los padres. Y hoy día se promueve la desobediencia, se promueve la rebelión contra Dios. Se promueve y se promociona la rebelión como si fuese una virtud. ¿Sí? Protesten, manifiéstense. ¿Sí? Ayer estábamos recordando cómo aquí hay quienes dicen: nosotros somos luego muy flojos, nosotros no somos como los de tal o cual país, viste cómo ellos se reúnen, ellos incendian, ellos hacen, ¿verdad? Y gracias a Dios, que nosotros a ese punto, salvo alguna que otra excepción, no nos vamos todavía a incendiar edificios públicos y a incendiar trenes y cosas como esas, para manifestar nuestra rebelión. Porque así hay que ser ahora, ¿verdad? Y eso está bien, y se aplaude y se promueve eso, ¿sí? Reclamar, protestar, hacer lío, ¿sí? Ese fue el consejo de un líder religioso, ¿verdad? Hagan lío, como si fuese eso algo muy bueno, ¿sí? Manifestar de esa manera la rebeldía. ¿Y por qué? Desde luego el hombre se sujetaría a una autoridad humana si no quiere sujetarse a Dios, si no le interesa sujetarse a la autoridad de Dios. Ayer también le escuché
una penosa declaración de un comunicador social, de un periodista conocido localmente, que dice que los cristianos, los que nos reunimos en iglesias evangélicas, somos gente supersticiosa. Sí. Esa es la calificación que da de los cristianos. Bueno, la ceguera y la necedad del hombre sin Dios. En Lucas capítulo 19 también, versículo 14, hay, bueno, en medio de una parábola que Jesús está contando, ahí habla, describe la actitud del hombre que rechaza a Dios y quiere él mismo, el hombre, ser su propio rey y señor. Dice en Lucas 19, 14, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Ahí en el contexto, a quien ellos se referían es el Señor Jesucristo, de quien el hombre dice: no queremos que éste reine sobre nosotros. Tal y cual dijeron los judíos cuando Jesús estaba ahí también presentado delante de ellos por Pilato. ¿Y qué quieren? ¿Que le suelte a Jesús, el rey de los judíos, o a Barrabás, verdad? Y ellos decían: no tenemos más rey que César. No querían que él reine. Desprecian el señorío de Jesucristo. ¿Sí? Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Versículo 13, ahí en el texto principal, en 2 de Pedro, dice que se recrean en sus errores. Y el 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, tienen el corazón habituado a la codicia. Eso es, hermanos, despreciar el señorío. Y en realidad, cada vez que el hombre comete pecado, sea el pecado que fuese, el pecado, una de las descripciones de pecado que hay en la palabra de Dios es desobediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? Desobediencia, infracción a la ley es pecado. Infracción a la palabra revelada de Dios es pecado. Desde un principio fue así, desde Adán. Pero hay otros ejemplos claros. Por ejemplo, cuando José, el hijo de Jacob, estaba siendo tentado por la esposa de Potifar, él dijo: ¿cómo yo voy a cometer este pecado contra mi amo y contra Dios? ¿Sí? En el Salmo 51 también, que hoy leíamos en la escuela dominical, dice David, refiriéndose a su propio pecado, le dice a Dios: contra ti solo pequé. Cada pecado, hermanos, es contra Dios. Por eso es que tenemos que pedir perdón a Dios. ¿Y por qué es contra Dios? Y porque es desobediencia a su voluntad. Es rebelión contra sus autoridades. Dios es el que en su autoridad nos manda caminar por una senda, por la senda de la rectitud, de la obediencia. Eso es despreciar el señorío, hermanos. Qué tan importante es que Jesucristo sea el Señor en nuestra vida, y es vital que Él sea el Señor. No se puede ser salvo sin confesar a Jesús como el Señor. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces somos salvos.
Si confesamos con nuestra boca, si confesares con tu boca, dice, que Jesús es el Señor. Y no se trata de hacer una vez en la vida una declaración con la boca, ¿sí?, sino de que verdaderamente Él sea el Señor en nuestro corazón, en nuestra vida. Lo cual no quiere decir que nunca más vamos a pecar, ¿sí? Pero sí quiere decir que le rendimos a Él nuestra vida en obediencia. Por eso Jesús reclama Lucas 6:46. Dice: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Sí? Sí, porque si es Señor, entonces le debemos obediencia. Muchas personas creen que son, o piensan que son salvas porque un día hicieron una oración de confesión de fe, pero viven en total desobediencia, viven en rebelión a Dios. Hermanos, eso no es una fe genuina. Si profesamos conocer a Dios, si decimos creer en Él, pero esto no tiene resultado en nuestra vida, entonces Santiago dice que nuestra fe está muerta. Los demonios también creen y tiemblan, dice en Santiago capítulo 2, versículo 19. Voy a terminar, hermanos, leyendo Mateo capítulo 7, en el versículo 21. Dice así, Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es, hermanos, el que entra en el reino de los cielos. El verdadero creyente, el que tiene la fe por medio de la cual nos apropiamos de la gracia salvadora de Dios, cree y por lo tanto obedece, ¿sí? Para mí es un ejemplo clarísimo que ya no vamos a leer hoy, pero al que siempre me remito, Hebreos capítulo 11, ¿sí? Ahí donde habla de aquellos que llamamos héroes de la fe, que por la fe obedecieron al mandato, a la palabra de Dios. Que hagamos así, hermanos, crezcamos en obediencia a la palabra de Dios, al señorío del que tiene el poder y la gloria, a nuestro Dios, Padre, y al Cordero. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos dirige en nuestro andar. Rogamos, Señor, por tu misericordia, por tu bendición cada día de nuestra vida en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Amén.